Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi propio hermano trataría de robarme a mi esposa, habría soltado una carcajada y después me habría sentido asqueado de solo imaginarlo. Pero aquí estoy, escribiendo esto en mi teléfono, sentado en el sillón de la sala mientras Ilse duerme en nuestra cama. Y Raúl, mi hermano, sigue mandándole mensajes a estas horas. No puedo creer que esté pasando. Siempre pensé que mi vida era normal, a veces incluso demasiado ordinaria. Tengo 30 años. Llevo casi 5 casado con Ilse, la mujer con la que soñaba formar una familia. Vivimos en una casa pequeña pero acogedora, con planes claros. Cuando Ilse cumpla 30, empezaremos a buscar un bebé. Siempre lo hablamos así, sin presiones. Primero disfrutaríamos un poco más de nosotros dos, y hasta hace poco todo era perfecto. O al menos eso quería creer. El problema empezó, o mejor dicho, se hizo evidente, hace unos meses, cuando Raúl, mi hermano menor, por solo un año, empezó a visitarnos con más frecuencia. Siempre fue el alma de las reuniones familiares, el bromista, el que se sabía ganar a todo el mundo con una sonrisa. Y claro, Ilse no era la excepción. Al principio me alegraba que se llevaran bien. ¿Quién no querría que su hermano y su esposa fueran amigos? Pero poco a poco, algo empezó a sentirse raro, incómodo. Una complicidad que no lograba descifrar, como miradas silenciosas que me dejaban fuera de la conversación. Me costó mucho aceptarlo, pero empecé a notar cómo Raúl se ofrecía a ayudar a Ilse con cualquier tontería. Cambiar un foco, cargar bolsas, arreglar el grifo, incluso cuando yo estaba en casa. Se quedaba más tiempo del necesario, y aunque trataba de convencerme de que solo estaba siendo amable, algo dentro de mí comenzó a gritar que no era así. Lo peor es que Ilse parecía disfrutar esa atención, o quizás solo estaba siendo educada. No lo sé. No quiero pensar mal de ella, pero últimamente me descubro espiándolos cuando hablan en la cocina, buscando señales de algo más. Y aquí estoy, desvelado, con el corazón hecho un nudo, revisando por 10ª vez el celular de Ilse mientras duerme. No encontré nada comprometedor, pero sí un mar de mensajes de Raúl, demasiado cercanos, demasiado cómodos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento mi propio hermano pasó de ser un invitado bienvenido a una amenaza real para mi matrimonio? Raúl siempre fue el perfecto, y lo digo sin sarcasmo. Si lo conocieras, probablemente tú también caerías en su juego. Es de esos tipos que te miran a los ojos, te sonríen y, por alguna razón, te hacen sentir como si fueras la persona más interesante del mundo. Tiene ese tipo de carisma que no se aprende, con el que simplemente se nace. Crecimos casi como gemelos. Solo hay un año de diferencia entre nosotros, y durante la infancia todo lo hacíamos juntos. Mismos amigos, mismos juguetes, misma escuela. Pero conforme fuimos creciendo, empezó esa brecha invisible. A mí me iba bien en clases, pero él tenía a todos de su lado. Profesores, compañeros, vecinos, todos lo adoraban. Mientras yo pasaba desapercibido, él brillaba. Y no me molestaba. Al menos, no al principio. Me acostumbré a ser el otro, el hermano mayor pero invisible. Y cuando conocí a Ilse, fue la primera vez que sentí que alguien me veía a mí. No al hermano del encantador, no al que siempre estaba un paso detrás. Ella me vio, me eligió. Y eso era algo que atesoraba más de lo que me atrevía a decir en voz alta. Al principio, Raúl también parecía encantado con Ilse. Me felicitó cuando se la presenté. Hizo bromas incómodas sobre lo guapa que era. Algo que siempre se lo dejé pasar, porque bueno, así era él. Después de todo, era mi hermano. ¿Qué mal podría haber? Pero esa admiración inicial empezó a sentirse como otra cosa, como si se hubiera propuesto gustarle. Empezó con detalles sutiles. Imitaba algunas de sus expresiones. Le hablaba de películas que sabía que a ella le gustaban. Traía su cerveza favorita cuando venía a casa. Y yo me decía a mí mismo que estaba exagerando, que no podía ser, que era solo Raúl, siendo Raúl. Pero luego empezó a meterse en las conversaciones privadas. Si yo contaba algo en la mesa sobre una discusión con Ilse, algo pequeño, doméstico, normal, él tomaba partido por ella. Siempre. Como si no fuera mi hermano, como si necesitara quedar bien con ella todo el tiempo. Empezó a notar cuando ella se cortaba el cabello, o cuando usaba algo nuevo. Incluso yo no me daba cuenta a veces, pero él sí. Y no solo eso. Hubo un día que no voy a olvidar. Era domingo. Estábamos en casa mis padres, comiendo todos juntos. Ilse se levantó de la mesa para ir al baño, y Raúl la siguió con la mirada. Se quedó viéndola más tiempo del que me gustaría admitir. Ni siquiera disimuló. Lo encaré con la mirada, pero solo me sonrió y alzó las cejas, como si fuera un chiste entre hombres, como si ver así a mi esposa fuera algo de lo más normal entre hermanos. Esa fue la primera vez que sentí una rabia silenciosa que no sabía cómo procesar.
Desde ese día empecé a fijarme más, a juntar pequeñas piezas, a observar cómo le ofrecía masajes cuando ella decía que le dolía el cuello, cómo se le acercaba demasiado en la cocina, cómo bajaba el tono de voz cuando hablaba con ella, ese tono suave que usas cuando quieres seducir, no cuando hablas con la esposa de tu hermano. Pero lo peor de todo es que Ilse no parecía incómoda. No sé si no lo notaba, si lo tomaba como una simple amabilidad, o si en el fondo también estaba empezando a responderle. Y eso es lo que me quita el sueño. No sé exactamente cuándo las cosas pasaron, de ser solo incómodas, a volverse una pesadilla. Tal vez siempre estuvo ahí, agazapado, esperando que yo bajara la guardia. Lo que sí sé es el momento en que dejé de autoengañarme. Fue un miércoles cualquiera. Yo había salido temprano del trabajo para sorprender a Ilse con su comida favorita. Cuando entré a la casa, escuché risas en la cocina. No era tan raro. Raúl últimamente pasaba por aquí de paso, o eso decía. Pero esa tarde me detuve en el pasillo, sin hacer ruido, y los escuché. ¿De verdad? ¿Te fijaste en eso?, decía Ilse riendo bajito. Claro que sí, Ilse. Me fijo en todo lo que tiene que ver contigo. Hubo un silencio corto, uno de esos que pesan más que cualquier palabra, y luego ella volvió a reír, aunque su tono sonaba distinto, más nervioso. O tal vez soy yo, distorsionando los recuerdos con mis celos. Caminé hasta la cocina fingiendo que recién llegaba, con la bolsa de comida levantada como un trofeo. Ambos me sonrieron, demasiado rápido. Yo sonreí también, como un idiota, mientras sentía que algo me retorcía el estómago. Esa noche casi no dormí. Después vinieron los mensajes. Una vez, Ilse dejó su celular en la mesa mientras fue al baño. No soy del tipo que revisa el teléfono de su pareja. No lo era, al menos. Pero cuando la pantalla se encendió y vi el nombre de Raúl, mi mano se movió sola. Qué guapa estabas hoy. Deberías vestirte así más seguido. El corazón me dio un vuelco. Seguí leyendo, sin respirar. Ilse respondió. Ja, 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 eres tonto. Era solo un vestido viejo. Y él. Viejo, pero lo llenas mejor que nunca. No era explícito. No había confesiones descaradas ni invitaciones directas. Pero el tono estaba ahí, como un veneno sutil. Lo peor fue que Ilse no puso un alto. Solo desvió la conversación, como quien no quiere incomodar. O tal vez porque le divertía. No lo sé. No quiero saberlo. Luego estuvo el asunto del regalo. Fue en el cumpleaños de Ilse. Raúl apareció con una pequeña caja envuelta en papel dorado. Dentro había un brazalete de plata, delicado, con unas piedritas azules que hacían juego con sus ojos. Ella se quedó sin palabras. Yo también. Él dijo que era un detalle sin importancia, pero la forma en que se lo puso él mismo en la muñeca, con sus dedos rozándole la piel, me hizo hervir la sangre. Ilse me miró, como pidiéndome permiso, y solo pude asentir, porque no quería arruinar el momento frente a toda la familia. Pero por dentro sentí que algo mío se quebraba. Desde entonces empecé a notarlo todo. Cómo Raúl se ofrecía a pasar por Ilse cuando se quedaba sin auto, sin siquiera preguntarme si yo podía. Cómo la miraba desde el sofá mientras ella preparaba café, con esa media sonrisa que yo conocía bien. Era la misma que usaba para conquistar chicas en la universidad. Cómo empezaba a bromear diciendo cosas como: si te portas mal, Jonas, me la voy a robar. Lo decía entre risas, pero sus ojos no estaban bromeando. Y cada vez que Ilse se reía, aunque fuera por compromiso, sentía que me clavaban un cuchillo en el pecho. A estas alturas, no sé si estoy exagerando o si simplemente soy un idiota enamorado que no quiere enfrentar la verdad. Pero lo que sí sé es que mi hermano ya cruzó límites que no debía. Y lo peor es que tengo miedo. Miedo de descubrir que Ilse, en el fondo, ya empezó a dejarse robar. Al principio pensé que solo estaba siendo un idiota posesivo, que todo lo veía más grande de lo que era. Pero entonces, Raúl empezó a dar un paso más. No se conformó con lanzarle indirectas a Ilse o regalarle detalles demasiado personales. Empezó a trabajar en otro frente, minarme a mí. Y peor aún, lo hizo con un veneno lento, disfrazado de preocupación. Recuerdo la primera vez que lo noté claramente. Fue en una cena de sábado, cuando Ilse estaba algo callada. Pensé que solo estaba cansada, pero en la cocina, mientras lavaba los platos, soltó de la nada: ¿Jonas? ¿Alguna vez me mentirías sobre algo importante? Me quedé helado, con las manos cubiertas de espuma. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué preguntas eso? Ella solo encogió los hombros, sin mirarme. No sé, olvídalo. Esa noche casi no dormí, repasando una y otra vez qué demonios le habría hecho pensar eso. Unos días después, encontré la pista. Llegué a casa antes de lo esperado, y escuché a Ilse y Raúl hablando en el jardín.
No me vieron. Me quedé tras la puerta escuchando, con el corazón retumbando en la garganta. Yo solo digo que tengas cuidado, Ilse. Jonas siempre ha sido un poco reservado. Tú sabes, le cuesta ser completamente transparente. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, con un tono que mezclaba curiosidad y alerta. Nada grave, respondió Raúl, bajando la voz casi a un susurro. Solo, no quiero que un día te lleves una sorpresa desagradable. Ya sabes que lo digo porque te quiero, porque eres como una hermana para mí. Como una hermana. ¡Qué hijo de puta! Ese fue solo el comienzo. Después pequeños comentarios empezaron a colarse en las conversaciones con Ilse. Raúl dice que tienes demasiados secretos de trabajo, que nunca hablas de tu oficina. Oh, Raúl me contó que antes tenías fama de salir con varias a la vez. ¿Es cierto? ¿No me lo contaste porque temías que yo pensara mal? Me defendía como podía, explicando que eran tonterías del pasado o que Raúl exageraba todo. Pero algo en la mirada de Ilse cambió. Ya no era la misma. Había una pequeña grieta, una sombra de duda que antes no existía. Lo peor fue cuando llegué a casa un jueves por la tarde y encontré a Ilse llorando en el sofá. Me senté a su lado, aterrado. ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo sentir así? Me miró con los ojos enrojecidos, dudando antes de hablar. Raúl me dijo que te vio salir de un café con una mujer, que parecías muy cercano. ¿Es cierto? Mi cabeza dio vueltas. ¿Qué? ¿De qué demonios hablas? Eso no pasó. No me grites. Solo dime la verdad, Jonas. La verdad es que Raúl está mintiendo. Pero incluso mientras lo decía, supe que no servía de nada. La semilla ya estaba plantada y estaba creciendo rápido. Esa noche Ilse durmió dándome la espalda. Yo me quedé mirando el techo, escuchando su respiración temblorosa, preguntándome en qué momento mi vida se convirtió en este infierno. ¿Cómo se defiende uno de un fantasma? De palabras que se filtran poco a poco, de un hermano que te conoce tan bien que sabe exactamente qué hilos mover para que tu esposa dude de ti. En ese momento empecé a temer no solo por mi matrimonio, sino por mi propia sanidad. Cuando pienso en ese día, todavía siento que algo dentro de mí se rompe un poco más. Fue un viernes, el viernes en que todo terminó de irse al carajo. Yo había salido antes del trabajo para planear una pequeña sorpresa. Había pasado por una florería y comprado un ramo enorme de girasoles, los favoritos de Ilse. Después, pasé por una botella de vino, pensando que podríamos cenar tranquilos, y tal vez, solo tal vez, volver a sentirnos como antes, cuando las risas eran fáciles y no existían sombras en cada rincón. Cuando llegué a casa, noté algo raro. El coche de Raúl estaba estacionado frente a la acera. Mi corazón dio un vuelco. Entré despacio, casi temiendo lo que podría encontrar. La casa estaba en silencio. Demasiado. Caminé por el pasillo, con el ramo en una mano y el vino en la otra, hasta que escuché voces bajas viniendo del comedor. Me quedé quieto, escuchando. No tienes por qué seguir con él si no eres feliz, Ilse. Mereces más. Mereces a alguien que te adore, que te ponga primero siempre. Era la voz de Raúl, ronca, casi suplicante. Raúl, por favor, no digas eso. Ilse sonaba nerviosa, con la respiración entrecortada. Solo mírame. Hubo un silencio largo, tan espeso que casi pude sentirlo. Dime que no sientes nada cuando estoy cerca. Dime que no piensas en mí a veces. ¡Raúl!, exclamó Ilse, como un susurro desesperado. Me asomé apenas al marco de la puerta y vi la escena. Raúl estaba peligrosamente cerca de Ilse. Tenía una mano en su cintura, la otra acariciándole el rostro. Ilse no lo apartó de inmediato. Estaba rígida, como paralizada. Yo no podía moverme tampoco. Era como ver un accidente en cámara lenta. Y entonces Raúl se inclinó. Buscó sus labios. Fue apenas un roce, un intento, pero Ilse reaccionó. Apartó el rostro bruscamente y puso una mano en su pecho, empujándolo. ¡No! ¿Qué demonios haces? ¡Estás loco! Raúl no dijo nada, solo bajó la cabeza, respirando agitadamente. En ese momento, el ramo y la botella se me resbalaron de las manos. El estruendo del vidrio rompiéndose hizo que los dos se giraran hacia mí. Ilse se llevó la mano a la boca, horrorizada. Raúl me miró con algo que parecía lástima, o tal vez era desprecio disfrazado. Jonas. Ilse empezó a decir algo, pero la detuve con un gesto. No me digas nada. Caminé hasta el pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me explotaría en el pecho. Raúl me siguió unos pasos. No es lo que parece, hermano, dijo, con esa voz calmada que siempre usó para manipularme desde que éramos niños. Me giré tan rápido que casi lo golpeó solo con el movimiento.
¿No es lo que parece? ¿No estabas intentando besar a mi esposa en mi propia casa? Él se encogió de hombros, con esa sonrisa torcida que tantas veces le funcionó para salir de problemas. Tal vez si la trataras como merece, no tendría que recordarle yo lo que vale. En ese momento, quise partirle la cara. Sentí los puños tensarse, la sangre hervir en mis sienes. Pero Ilse gritó mi nombre, y esa fue la única razón por la que no terminé con la cara de Raúl estampada contra la pared. Solo lo miré fijamente. Fuera de mi casa, Raúl, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Él alzó las manos, con una media sonrisa cínica, y salió sin decir nada más. Ni siquiera miró a Ilse. Cuando se fue, Ilse rompió a llorar. Yo quise abrazarla, consolarla, pero algo me detuvo. Una voz fría dentro de mí que me dijo: no es solo culpa de él. Ella lo dejó acercarse. Así que me quedé allí, mirándola, mientras sentía que el piso bajo mis pies se desmoronaba por completo. Esa noche fue un infierno. Después de que Raúl se fue, Ilse quedó sentada en el sillón, con la cara entre las manos, sollozando sin parar. Yo me quedé de pie, mirándola como si fuera una extraña. El ramo de girasoles estaba tirado en el piso, aplastado y manchado del vino roto. Todo era un símbolo perfecto de nuestra relación en ese momento. Arruinado, roto, imposible de salvar. Finalmente, Ilse alzó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Parecía una niña perdida. Jonas, yo... no sé cómo llegamos a esto. Solté una risa amarga. ¿De verdad no lo sabes? ¿De verdad no? ¿No fue claro cuando Raúl intentó besarte en nuestra casa? Ella negó con la cabeza, temblando. No. Yo no quería que pasara eso. Lo rechacé. ¿Y cuántas veces antes no lo rechazaste, Ilse? ¿Cuántas veces lo dejaste acercarse un poco más, reírle sus halagos, permitirle pensar que tenía una oportunidad contigo? Porque te gustaba, ¿no es así? Te gustaba sentirte deseada por él. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Luego su expresión cambió. Algo se endureció en su mirada. ¿Sabes qué, Jonás? Estoy harta de caminar sobre cáscaras de huevo a tu alrededor, de que siempre pienses lo peor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Raúl tiene ese efecto en la gente y tú no? Me quedé congelado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, continuó ella con la voz cada vez más firme, que Raúl tiene algo que tú nunca tuviste. Seguridad, encanto, vida. ¿Vida? Sí, vida, pasión. Tú eres... Se detuvo, buscando las palabras, y cuando las encontró, fue como un disparo directo a mi pecho. Eres gris, Jonas. Siempre tan correcto, tan metódico, tan predecible. Contigo siento que la vida se me va a ir en un mismo bucle, sin emoción. Se le quebró un poco la voz, pero siguió. Raúl me hizo sentir vista, deseada, algo que hace mucho que no siento contigo. Me llevé una mano a la frente, cerrando los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear lo que acababa de escuchar. ¿Entonces fue mi culpa? ¿Ahora resulta que el problema soy yo porque no soy tan vibrante como tu querido Raúl? No estoy diciendo eso. Solo que me hiciste sentir invisible muchas veces. Que estabas más casado con tus rutinas, con tus cuentas, con tu trabajo, que conmigo. Un silencio mortal se instaló entre nosotros. Podía escuchar el reloj del comedor marcando cada segundo, como un martillazo en mi cabeza. Cuando volví a hablar, mi voz salió rota. ¿Y qué vas a hacer, Ilse? ¿Vas a dejarme por él? ¿Por el tipo que acaba de intentar besarte mientras sigues siendo mi esposa? Ella rompió en llanto otra vez, pero sus palabras fueron un filo que me terminó de desgarrar. No lo sé, Jonas. No sé si todavía te amo como antes. Eso fue todo. Me quedé mirándola unos segundos eternos, memorizando su rostro, intentando encontrar en sus ojos a la mujer que me había prometido un para siempre. No estaba, o tal vez nunca estuvo. Sin decir nada más, tomé mi chaqueta y salí de la casa. Necesitaba aire, o tal vez necesitaba un motivo para hacer lo que venía deseando hacer desde hacía semanas. Y ese motivo tenía nombre y apellido: Raúl. Salí de casa casi sin pensar. No agarré el celular, no llevé las llaves del auto, solo caminé. No sé cuánto tiempo anduve por las calles, con el corazón tamborileando en mis oídos y la cabeza a punto de estallar. Solo tenía un destino: el departamento de Raúl. Cuando llegué, toqué la puerta con los nudillos, primero suave, luego con golpes que retumbaron en todo el pasillo. Raúl abrió al tercer intento. Tenía el cabello mojado, como si acabara de salir de bañarse.
¿Jonás? ¿Qué haces aquí a esta hora? No le contesté. Crucé el umbral, empujándolo con el hombro, y cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué te pasa, imbécil?, gruñó, sujetándome del brazo. Me giré y lo miré directamente a los ojos. No vi culpa, no vi arrepentimiento. Solo esa misma sonrisa ligera que siempre usó para salirse con la suya. ¿Qué me pasa?, repetí, con la voz temblándome por la furia. Me pasa que trataste de robarte a mi esposa, cabrón. Raúl soltó una risa corta, casi burlona. ¿De verdad? ¿Sigues con eso? Ilse merece algo mejor que vivir en un funeral diario contigo. Sentí un fogonazo rojo en la cabeza. Antes de darme cuenta, mi puño ya estaba estrellándose contra su mandíbula. El golpe lo hizo tambalearse, chocando contra la mesa del comedor. Soltó un gruñido y se llevó la mano al rostro. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos inyectados de odio. ¿Así quieres jugar? ¡Perfecto! Entonces vino hacia mí. Me tomó por la camiseta y me estampó contra la pared. Sentí el aire salir de mis pulmones, pero logré zafarme, empujándolo con todas mis fuerzas. Lo siguiente fue un torbellino de golpes mal dados, de jadeos, insultos y muebles volcados. En un momento logré tumbarlo al piso y me lancé sobre él, golpeándolo una y otra vez en la cara. «¡Eres mi hermano!», grité entre cada golpe, como si con eso pudiera romper la traición. Pero Raúl logró encajar su rodilla en mi estómago, haciéndome rodar por el suelo. Se puso encima mío y comenzó a golpearme en las costillas, en la cara, en cualquier parte que quedara expuesta. Cada impacto me hacía ver destellos blancos. Logré empujarlo de nuevo. Nos levantamos casi al mismo tiempo, tropezando como borrachos. Lancé un puñetazo que él esquivó y entonces sentí un dolor insoportable en mi brazo. Un crujido seco, como si algo se hubiera partido adentro. Grité. El dolor fue tan intenso que me doblé, sosteniéndome el antebrazo. Raúl me miró con el pecho subiendo y bajando, el labio roto y la mirada oscura. «Te lo advertí, Jonás. Tú siempre fuiste débil. ¡Siempre!». No pude responderle. Me quedé ahí, jadeando, con el brazo colgando en un ángulo que no debería existir. Supe en ese momento que me había fracturado. El cúbito, el radio, tal vez algo más. Raúl me dio la espalda y se metió al baño a limpiarse la sangre. Yo salí del departamento tambaleando, con la visión borrosa. Bajé las escaleras casi a ciegas, con el corazón convertido en una masa informe de odio, dolor y algo peor, derrota. Ahora estoy aquí, escribiendo esto con una sola mano, la otra inmovilizada en un yeso que duele como 1000 demonios. Ilse está en casa de su madre desde hace días. No sé si volverá. No sé si quiero que vuelva. Y Raúl, bueno, sigue siendo mi hermano. Y no sé qué les diré a mis papás. Eso es lo que más me enferma. Al final, me rompió más que el brazo. Me rompió la vida entera. Ya lloré, ya sufrí. El culero de mi hermano e Ilse casi terminan con mi vida de una manera estúpida. Yo no sé cómo seguir adelante. Ya quiero que se termine este dolor. Y no sé cómo. Ojalá y puedas brindarme algún consejo, algo que me quite esta ansiedad, algo que me devuelva la tranquilidad.